Aleluya, gloria a Dios. Hoy estamos de nuevo en este programa Teología a la Biblia. Hoy vamos a hablar un poco por qué es necesario que pasemos muchas veces el desierto y para qué lo pasamos. Pues muchas veces decimos, pero yo amo al Señor y estoy pasando un momento difícil o he pasado momentos difíciles. Muchas veces es porque nosotros escogimos un camino que no iba conforme el plan de Dios. A veces hay desiertos en los cuales nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Es necesario que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y también otras veces Dios permite que pasemos momentos difíciles. Hay momentos que nosotros pasamos, pero es para nuestro crecimiento, para nuestra enseñanza. Porque en medio del desierto cambiamos la mente, renovamos nuestro corazón y miramos con otros ojos. Y hoy vamos a hablar de un personaje, cómo Dios cambia su mentalidad, cómo Él empezó y cómo Él terminó. Esta es la primera parte, el domingo estaremos dando la segunda parte. Y dice, vamos a hablar acerca de Moisés. Y para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 4, verso 1. Cómo Él era antes de conocer a Dios. Muchas veces, como decía aquel siervo Job, de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces creemos conocer a Dios, pero para conocer esa mente y ese corazón, yo creo que ni en toda la eternidad podríamos ver tan grande esa grandeza, aquel Dios poderoso, único, que hizo el universo, que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra de Dios que antes de conocer verdaderamente a Dios, ¿cómo era Moisés en el desierto? Recordemos que Moisés estaba en un lugar cómodo en palacio, pero Dios lo saca de esa comodidad y lo lleva al desierto. Pero cuando es llevado, Moisés era pesimista. Pesimista quiere decir negativo. A veces nosotros conocemos que Dios es grande, pero no creemos en las grandezas del Señor. Tenemos que ver no el tamaño del problema, sino el tamaño del amor, del poder y de la misericordia de Dios. Aún en medio de nuestros errores, en medio de nuestros equívocos, así como Noemí se equivocó cuando se fue de la ciudad del pan porque hubo hambre y se fue a un lugar de perdición y de ahí regresó sin esposo y sin hijos. Pero aún en su equivocación, Dios la redimió y hace que Ruth, una moabita, pueda dar un hijo que viene siendo el nieto de Noemí, porque dice que Noemí lo crió y lo recibió en sus piernas y le dio la enseñanza que Dios le había dado a Noemí y se la transmitió a su nieto. Y de ahí viene la descendencia o la genealogía de Jesucristo nuestro Señor. Pero continuemos con Moisés. En Éxodo capítulo 4, verso 1, cuando habla Moisés y dice, y Dios le dice que haga algo, él pregunta y dice, ¿y qué hago si no creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Él tenía miedo de ir y presentarse al pueblo, aunque era el mismo Dios, el gran yo soy, el que lo estaba enviando. Muchas veces Dios nos envía y tiene proyectos para nuestra vida. Pero como estamos en el desierto, tenemos ese temor y para eso es necesario ese proceso. Como les digo, muchas personas entran al proceso del desierto porque han tomado decisiones equívocas en su juventud o aún siendo adultos hemos tomado equívocas esas decisiones sin consultar al Dios vivo. A veces consultamos al vecino, a la almohada, a los sueños,
a quien sea, pero se nos olvida que la palabra de Dios dice que debemos encomendar a Él todos nuestros caminos y Él prosperará y el Espíritu Santo nos va a guiar. Y dice, Él creyó que no iban a confiar en Él. Él creyó que la gente no iba a creer en Él. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Él se vio a sí mismo y dijo, ¿quién soy yo? Si nosotros nos vemos en un espejo, o si yo me veo, puedo decir, ¿quién soy yo para llevar la palabra de Dios? Pero recordemos que esta palabra no es de hombre y no es de nuestros pensamientos, sino que fue escrita por aquellos siervos, hombres, que fueron guiados por el Espíritu Santo. Y esta palabra está en la mente y en el corazón de Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Y cada vez que Jesucristo, el enemigo y los fariseos le confrontaban, Él decía, escrito está. Porque todo está escrito, así que nosotros no podemos vernos a nosotros mismos cuáles son nuestras circunstancias, o de dónde venimos, o quiénes fuimos. Porque nosotros solo somos el vocero del Señor. Y cada vez que nosotros nos sometemos en oración, en espíritu, el Señor nos va abriendo la mente y el conocimiento. Porque esta palabra viene desde el cielo mismo. Así que todo va a pasar, aún los cielos y la tierra. Pero su palabra permanece para siempre. Recordemos que dice la palabra de Dios en Romanos 8:37, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros no somos vencedores por nuestro propio camino, porque somos personas, somos barros, y encima barros muchas veces quebrantados, que solo el alfarero, el Rey de Reyes, puso su mano para hacernos de nuevo y formarnos conforme sus pensamientos, que son de bien y nunca de mal, dice su palabra. Así que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores porque Cristo nos amó. Somos vencedores porque Él venció en la cruz del Calvario y venció a la muerte, y es el último enemigo a vencer, que hemos hablado estudios atrás acerca de cuál es el final de la muerte y de todos esos adversarios que cayeron de la gracia del Señor. Salmo 28, capítulo 28 del verso 7 al verso 9 dice: Jehová es mi fortaleza, mi escudo, en él confío, mi corazón, y fue ayudado. Dice, cuando dijo el salmista, en ti confío, dice que su corazón confía en Dios. Dios ayudó a este hombre, Dios ayudó a este salmista. Porque Dios no prometió que tu vida iba a ser color de rosa, sino Él prometió estar contigo en los momentos difíciles. Cuando todo el mundo se va, Él nunca te va a dejar. Cuando todo el mundo se olvida de ti, Él nunca te abandonará. Él es el Rey de Reyes y Él podría hacerse otra creación perfecta, pero Él te ama y me ama a mí, de tal manera que dio su vida en la cruz del Calvario. Y dice, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Él es el que nos pastorea. Él es el pastor de pastores. Él es el que nos sostiene y Él es el que nos sustenta. Porque dice que cualquiera que venga a Él no le echará jamás. Cuando un corazón está arrepentido, cuando un corazón se aparta del mal, cuando nuestros pensamientos se los entregamos a Él nunca nos va a abandonar. Aún dice la palabra de Dios que se puede olvidar la mujer del hijo que concibió, pero Él jamás se olvidará de su Creador. También hablemos de Moisés, que era tímido,
Él era un hombre tímido. Muchas veces la timidez nos aleja del Señor. La timidez nos aparta de ser lo que Dios quiere que hagamos. Y dice su palabra: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni atrás, tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dice la palabra de Dios que él era torpe de lengua, era tartamudo. Muchas veces ante los nervios, ante las situaciones, nos quedamos así como tartajos, porque tenemos temor. Pero cuando nosotros venimos al Señor, yo soy una mujer que no sé qué hablar, soy una mujer torpe de palabra, pero he aprendido que las cosas de Dios, mi lengua fluye de una manera sobrenatural, que yo misma no lo entiendo, pero es solo el Espíritu de Dios. Tenemos que entregarle toda timidez, no tenemos que tener temor, porque nuestro Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. Así que nosotros tenemos que soltar la lengua para hablar la palabra de Dios, para decirle a nuestros hijos, a nuestros hermanos y vecinos: Cristo te ama. Hay un rey que murió en la cruz del Calvario. No fue un hombre cualquiera, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio su vida en la cruz del Calvario, pero que resucitó y que Él vive y vive para siempre y pelea por ti cada día. Y te está guardando bajo sus alas y bajo su abrigo. Y dice la palabra de Dios que hay de aquel que se meta con uno de sus pequeños, porque usted y yo somos la niña de los ojos del Señor. Como dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, el poder que no es de nosotros. Dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. De amor, de ese amor perfecto que habita en nosotros, que viene de parte de Dios. Porque de nosotros mismos, pues no podríamos llegar muy lejos. Y de dominio propio, no demonio propio, sino dominio propio, aquel dominio que podemos decirle a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Muchas veces hay cosas que se nos escapan. Quizás nos molestamos, quizás hay momentos que no podemos controlarlos. Pero dice la palabra de Dios que debemos de sujetar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu al Señor. Y poco a poco vamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. También cuando Moisés estaba en el desierto, ya vimos que tenía timidez, estaba tartajo. Ya vimos que tenía muchas, también era negativo. Era un hombre que no creía en él, ni creía que Dios podía hacer algo en él, porque tuvo miedo de ir y presentarse delante de los hombres y decirles lo que Dios había mandado. También tenía dudas. Él tenía muchas dudas. En Éxodo capítulo 3, verso 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él tenía dudas en sí, tenía dudas en Dios, tenía timidez y era negativo. Muchas veces llegamos al desierto con todas estas cosas. Llegamos con miedo, llegamos tímidos y llegamos llenos de dudas. ¿Será que sí? ¿O será que esto no? Nunca escuchemos una segunda voz. Si Dios dijo que te va a bendecir, si Dios dijo que no te va a dejar, si Dios dijo que te va a guardar, si Dios dijo que Él te ama con amor eterno, no tienes que escuchar otra voz que te diga que no te ama. ¿Qué importa si el hombre o la mujer no te ama? Si te ama Dios. ¿Qué importa si los doctores dicen que vas a morir, si Jesucristo ya venció a la muerte en la cruz del Calvario? Y el vivir para nosotros es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué
¿Qué importa si te dicen que no vales nada, si tú vales la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando llegamos al desierto, llegamos con todas estas cosas en la mente y no podemos escuchar la otra voz, porque es así como escuchó Eva. La primera voz le dijo, no comáis de ese árbol porque es el fruto del bien y del mal. Pero la otra voz le dijo, la primera voz de Dios le dice, no morir, si tú comes de ese árbol morirás. Y si no comes vivirás. Pero escuchó la segunda voz que dijo, no te preocupes, no vas a morir. No escuches otra voz, escucha la de tu Señor, que escrito está. Jesús decía, escrito está. El mismo Hijo del Rey de Reyes, el mismo Rey de Reyes, dijo, escrito está. Yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar. De hecho, cuando los discípulos le dicen, no te vayas, Señor, Él le dice, es necesario que yo me vaya para que les deje al Consolador, que es el Espíritu Santo que habita en usted. Es el que guía su corazón. Si usted tiene oración, si usted tiene adoración, agradecimiento y alabanza, usted va a aprender a escuchar la voz del Espíritu y no la de su alma y no la de su propio pensamiento o su propio sentimiento. Yo siempre predico esto. Usted no se puede guiar por sus pensamientos o por sus sentimientos. Yo siempre estoy en contra y lo repito siempre. Usted no puede decir, es que, como dice el mundo, escucha la voz de tu corazón. No puedes escuchar la voz de tu corazón, porque engañoso es el corazón del hombre. Tú tienes que escuchar la voz de Dios que está escrita en la palabra. Venir al consejo de la palabra a través primeramente de la oración, para que el Espíritu Santo ahí sí guíe tu corazón y tu mente a toda verdad conforme el propósito del Señor. Tiene dudas porque dice que entonces respondió a Dios, ¿quién soy yo? Él dice, no soy capaz. Pero si Dios dice que tú eres capaz, no son tus fuerzas, sino la de Jehová de los ejércitos que va delante de ti. Tú y yo somos barro, pero el que va delante de ti es el Rey de Reyes que tiene espada y ejército y no hay quien lo venza a él. Porque dice, diga el débil, fuerte soy. Joel capítulo 3, verso 10, si tú lo quieres leer en tu casa, pues puedes ahí buscarlo poco a poco. Dice la palabra de Dios que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por la sangre de Cristo Jesús. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y si ahí dice que tú eres real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido, eso es lo que tú eres. Tú, aunque el mundo diga, aunque el hombre o la mujer diga que no vales nada, Jesús dijo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Dice la palabra que era falto de fe. Cuando venimos al desierto, venimos con falta de fe, porque dice, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará el faraón siendo yo torpe de labios? Es que Dios hace que los mudos hablen. Es que Dios hace que los ciegos vean. Es que Dios hace que los sordos escuchen. Pero como él no tenía fe, dijo, ¿cómo me van a escuchar? ¿Cómo va a ser eso? Dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted cree, aunque usted sea tartajo, aunque usted sea ciego, aunque usted no pueda hablar, el Señor cuando dice ve, tú vas. Porque sin fe no podemos agradar al Señor. Recuerde que no viene de nosotros, sino de Jehová de los ejércitos. Otra cosa que rehusaba hacer la voluntad de Dios. Muchas veces es que estamos en la comodidad, estamos en el lugar de confort y no queremos salir de ahí. Entonces nos rehusamos y decimos, no, es que es mejor esto. Muchas veces yo dije, es que esta es la salida.
Y sí salía, hemos dado un estudio en los reyes. Los reyes buscaron la solución haciendo alianzas, como por ejemplo Acab hizo alianzas con Jezabel y que obtuvo muerte y destrucción. Ganó la batalla, pero la guerra final nunca la ganó. Muchas veces buscamos nuestras salidas y ganamos batallas, pero perdemos la guerra porque no obedecemos a la palabra de Dios. A veces buscamos alianzas o salidas alternas, cuando nosotros debemos de depositar en Dios nuestra confianza y nuestros caminos. Dice en Éxodo capítulo 4 del verso 10 al verso 15, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió, ¿quién dio boca al hombre? Dios se enojó porque él estaba diciéndole a Dios que él no podía. Si Dios dijo, tú vas, es porque vas. Y Dios le contesta, ¿acaso quién le dio al sordo, dice al hombre, a quién hizo al mudo, al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Eso respondió Dios. Si yo digo que tú, aunque estés tartajo, vas y hablas, es porque yo te voy a dar en ese momento la capacidad de poder decir el mensaje que yo quiero darle al faraón y al pueblo para que salga de Egipto. Verso 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes de enviar. Todavía le dice Moisés, envía a otro, no me envíes a mí. ¿No te das cuenta que yo no puedo? Esto le dijo Moisés. Ahí estaba siendo transformado en el desierto. Muchas veces por eso vamos al desierto, porque venimos así, nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios, tenemos timidez, no queremos hacer las cosas conforme Dios quiere que hagamos. Y es por eso, para ir creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y dice el verso 13, y dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Verso 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, el que habla bien? He aquí que él sabrá recibirte y al verte se regocijará en su corazón. Dice Jehová de los ejércitos, le dice, yo conozco a alguien, a tu hermano que es levita, y él hablará por ti. Entonces muchas veces nos perdemos lugares. Hemos hablado de lugares y coronas que vamos a ganar en la eternidad, porque salvos ya somos. Nadie es salvado por obras, sino por la gracia. Pero muchas veces perdemos galardones porque no queremos hacer la voluntad. A veces por flojos y estar en la comodidad, o a veces por timidez, o a veces porque creemos que no somos capaces. Y es que aquí no es de capacidad nuestra, sino de los cielos viene esa sabiduría y ese entendimiento y esa fortaleza. Dice el verso 15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Dijo Dios, no te preocupes, yo voy a poner en ti la palabra y tú se la vas a dar a Aarón y Aarón se la va a dar al pueblo. Y fue por eso que Aarón fue el vocero de Dios a través de Moisés, ya que Moisés se creyó incapaz de poder llevar la palabra. Pero la otra semana vamos a ver cómo cambia Moisés y todo esto va cayendo en el desierto. También tiene cobardía, dice. Éxodo 4:13 dice, entonces Moisés dijo al Señor, envía, te ruego, por medio del que tienes que enviar. Tenía temor que él no iba a poder hacerlo, porque creía que el faraón lo iba a matar, porque creía que no le iban a creer. Y recordemos que en Apocalipsis capítulo 21 verso 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, etc.,
no tendrán su parte en el reino, sino que en el lago de fuego. Y lo que encabeza esta palabra son los cobardes. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Por eso es necesario que nosotros en Cristo Jesús dejemos toda cobardía, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que yo siempre que leo esto y siempre lo digo, me da en qué pensar, porque es cierto que habla de los homicidas que no se arrepintieron, de los fornicarios que no se arrepintieron, de los mentirosos que no se arrepintieron, de los hechiceros que no se arrepintieron, tendrán su lugar en el lago de fuego. Porque el lago de fuego no fue hecho para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Pero todo aquel hombre y mujer que siga el mal del enemigo, la iniquidad que empezó allá con este ser, también tendrá su parte en el lago de fuego. Pero el que encabeza es los cobardes. Por eso es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y podamos desarrollar ese espíritu de amor, de fe, paciencia y de dominio propio y no de cobardía. Porque de Jehová, de Cristo Jesús, del Espíritu que Dios depositó en nosotros cuando oramos, cuando clamamos, cuando adoramos al Señor, su Espíritu Santo llena nuestra vida. Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Vamos a orar nosotros acá y te invitamos a ver la segunda parte el día domingo. Bendiciones.